¿no? Estuve leyendo un libro del doctor Sproul, ¿no? Que lamentablemente, un gran teólogo, pero que ya ha fallecido, y pues me permití leer su vida y pues me inspiró mucho. Él ha fundado el Ministerio Ligonier y ha fundado también una iglesia en Orlando, Florida, en Estados Unidos, y ha proclamado el mensaje pues de Dios a todo el mundo. Un hombre con mucha preparación, filósofo de entrada, pero al final hizo su maestría y doctorado en lo que es la teología sistemática. Profesor de universidades, bueno, una trayectoria pero fabulosa, inmensa, ¿no? Y que realmente a mí me inspira mucho esa vida, ¿no? Y cuando la he leído, ha tocado pues gran parte de mi corazón. Él relata en una parte de su libro cómo se inició su conversión. Y la conversión que tuvo, pues estaba en la universidad, jovencito, lo enfrentó a la santidad de Dios. Él relata en su libro cómo se enfrentó a la santidad de Dios, ¿no? Dice que una noche, cuando estaba antes de dormir, a las 12 de la noche, sintió una sensación de querer ir a la capilla. Era una universidad cristiana, la Universidad de Westminster, ¿no? Muy famosa en el ámbito cristiano. Sintió el deseo, se levantó de ir a la capilla. Y caminó en la oscuridad a las 12 de la noche mirando el cielo, pero sintió una necesidad, ¿no? Abrió la capilla en oscuras, entró ahí y sintió pavor y terror de estar enfrentado ante algo que aparentemente es desconocido, ¿no? En la capilla, ¿no? De la Universidad de Westminster. Pavor, terror. Se arrodilló y automáticamente, ¿no? Le vino una paz espiritual y entregó su vida a Cristo. Bueno, este hombre se enfrentó a la santidad de Dios y desde ese día empezó a manejar en su cabeza la santidad de Dios, como un discurso, la santidad de Dios, la santidad de Dios. Y escribió un libro que les recomiendo que lo lean. Si los he pasado, los voy a volver a pasar en digital, La santidad de Dios. Un libro tremendo, con mucha enseñanza, ¿no? De un hombre de Dios que realmente ha vivido la vida de Dios, ¿no? Con mucha entrega, con mucho fervor y con mucho amor, ¿no? Por eso he elegido este tema de la santidad de Dios, ¿no? Y quiero que hoy día nos confrontemos a la santidad de Dios. Por eso las canciones que dicen Santo, 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 en base al libro de Isaías, vamos a ver, y como la última canción nos dice Santo por siempre. Y la primera canción, ¿no? Nos dice que a pesar de que Dios es santo y está tan lejos de nosotros en su santidad, porque nosotros somos imperfectos, ¿no? Él está aquí. Amén. Él está aquí. Amén. Tú estás aquí, aunque no lo puedas sentir, no lo puedas ver, ¿no? A veces, ¿no? Pero está en nuestro corazón. Amén. ¿No? Amados hermanos. Bien, entonces vamos a entregar este momento al Señor y pues oraremos. Amado Padre Celestial, buenos días, Padre. Gracias por el hermoso día que nos has dado. Te doy gracias por la vida de mis hermanos presentes y los que no están presentes, Señor. Te pido de corazón siempre que ilumines este día con tu mensaje, no con el mensaje de la persona que está aquí, sino de tu siervo, sino con el mensaje que tú has preparado. Como decía nuestro Señor Jesucristo cuando predicaba la doctrina, decía, mi doctrina no es mía, sino es del Padre que me envió. Así que, Señor, queremos conocer tu doctrina, ¿no? Siempre queremos que el Espíritu Santo nos llene para iluminarnos y predicar lo que tú quieres decir, no lo que nosotros queremos discernir. Gracias, Padre, por la vida de esta pequeña iglesia, esta pequeña manada, este pequeño redil, que con amor siempre te va a tratar de entregarse a ti, a pesar que nuestro amor es imperfecto,
pero lo queremos hacer de todo corazón, ¿no? Conocerte, amarte y estar siempre contigo. Gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, entonces vayámonos a la santidad de Dios. Bien. Miren, como siempre, nosotros en nuestra hermenéutica, en nuestra lógica de predicar la palabra, lo hacemos siempre sacando de la Biblia, ¿no? De la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué se llama? La predicación se llama expositiva, siempre debe ser en función a la Biblia, ¿no? No debemos cometer el error de agarrar un tema y luego adecuar los versículos. Eso no es una predicación que viene de Dios. Las predicaciones siempre intentamos que salgan de la lectura bíblica. Yo voy leyendo la palabra, siempre estoy leyendo la Biblia todos los días, ¿no? Ahora estoy leyendo de nuevo el Evangelio de Juan. Y bueno, leí el libro de Isaías y ahí pues me topé con esta parte después de leer la santidad de Dios del Dr. Strunk. Pues, y ahí aparece Dios, parece que de alguna forma nos dice, oye, esto tienes que reflexionar. Y de ahí empezamos a sacar el mensaje, ¿no? Que sale de la Biblia. Interpretar la Biblia, ¿no? Para luego inferir y aplicarlo a nuestras vidas, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos hecho. Y en el libro de Isaías encontré esta porción tan hermosa, ¿no? Que en Isaías 6:13 lo hemos cantado, y dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y vamos a analizar qué representa esto para nosotros, ¿no? Y como siempre, ¿no? El contenido de nuestra prédica tiene estas tres partes: un contexto donde nos situamos en toda la temática de lo que queremos conversar, ¿no? Vamos a hablar un poquito del libro de Isaías, todo para que aprendamos. No se olviden que los domingos no solo es la prédica reflexiva, sino también es el aprender la doctrina. Es como una escuela dominical, ¿no es? Por eso siempre les digo que perderse un domingo es como perderse una clase, ¿no? Y cuando te pierdes una clase, como a veces mis alumnos no se perdían una clase de una materia que yo les daba, despistados a la otra, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una coherencia, ¿no? Siempre estamos tratando de buscar que la doctrina vaya hilando hacia la edificación de nosotros y nos lleve a un comportamiento digno de ser hijos de Dios, ¿no? Entonces, el contexto, vamos a verlo, el cuerpo donde vamos a desarrollar la santidad de Dios, y tercero, la reflexión para que nos llevemos a casa y digamos, a ver, ¿cómo yo puedo practicar o entrar en la santidad de Dios para mi vida? ¿No? Eso es lo fundamental que va a ser la conclusión. Entonces, primero veamos un poquito el contexto, ¿no? Ahí quiero hablarte de dos cositas rápidas para que tú te sitúes en el tema que vamos a desarrollar. Primero, el libro de Isaías, ¿no? Este libro tiene como tema central la salvación. Miren, este libro fue escrito más o menos en el 680, 700 antes de Jesucristo, antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. El autor es Isaías y es considerado el profeta mayor, no porque sea más viejito o nada, sino porque realmente su libro, que tiene 66 capítulos, es extenso. Y no porque quiera minimizar a los otros profetas, ¿no? Algún profeta, por ejemplo, Jonás, su libro tiene 3 capítulos. No quiere decir que sea menos, al contrario, ¿no? Todos tienen el mismo valor para Dios como profetas, pero este hombre es llamado el profeta mayor porque su libro tiene 66 capítulos, ¿no? Es considerado el profeta más grande por la magnitud de ese libro. Su ministerio de este hombre se dio en el reino de Judá. Ustedes no se olviden que Israel fue dividido en 2 reinos: Israel, el reino del norte, y Judá, el reino del sur. Isaías profetizó para el reino del sur, para Judá.
y estuvo, ¿no?, presente en todo el reinado de 4 reyes de Judá. 4 reyes lo vieron predicar a este hombre. Y curiosamente, todos los profetas que Dios eligió eran hombres campesinos, pastores, gente realmente del pueblo, del populacho, como diríamos, ¿no? Pero este hombre no era del pueblo, era aristocrático, era bien preparado, ¿no?, casado con una profetisa, ¿no? Y era un hombre involucrado en todo lo que es el palacio real, todo, consejero, hombre sabio, virtuoso, íntegro. Todos lo veían como un hombre de valor, ¿no?, de integridad a este hombre Isaías. ¿Por qué Dios lo eligió? No lo sé, pero lo eligió este hombre. Y ahorita vamos a ver cómo se enteró este hombre, ¿no? El libro de Isaías está dividido en 66 capítulos. Curiosamente, la Biblia tiene 66 libros. No quiero decir que hay algo milagroso, pero algo debe haber, ¿no?, sí, en esta situación. Y miren, los 39 primeros capítulos, ¿no?, tratan de resaltar la rectitud, la santidad y la justicia de Dios. Y los siguientes 27 capítulos, ¿no?, representan la gloria, la compasión y la gracia de Dios. Algo así como el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla de la santidad de Dios, de la justicia, de su rectitud, y el Nuevo Testamento habla de la gracia de Dios, porque ya viene Jesucristo, el regalo de la salvación, la gloria de Dios en Jesucristo. Miren el parangón, la comparación con el libro y la Biblia, ¿no?, que se puede encontrar. No quiero hacer especulación de que eso es milagroso, nada, pero así ha sucedido y se han ido dando. De hecho, la Biblia original, o los escritos originales, no tenían versículos numerados. Eso se colocó recién en 1000 y tantos después de Cristo, cuando la iglesia, ¿no?, evangélica consideró la posibilidad, o la iglesia cristiana en general, de poner versículos para ayudar a la guía, a la interpretación de la palabra. Pero así ha sucedido. El contenido de este libro son 66 capítulos, del 1 al 12, habla de juicio, ¿no? ¿Sí? Es el juicio a Judá. Del capítulo 13 al 24, el juicio a las naciones, ¿no? Isaías está profetizando cómo va a ser el juicio a las naciones. El capítulo 25 a 35 habla de juicio y redención. El capítulo 36 a 39 es un pequeño interludio que les pido que lo lean, sobre la vida de Ezequías, que se enfermó. En uno de mis libros, que se llama La batalla de la fe, que se los he pasado, que los puedo volver a pasar, hablo de este interludio de Ezequías, porque Ezequías, que era un rey dedicado al Señor, se enfermó. Y Dios le dijo a Isaías: avísale a ese señor que se va a morir. Isaías le fue y le avisó, y Ezequías quedó devastado. Y oró al Señor: Señor, yo soy tu siervo, te pido que me concedas más vida. Y mire, Dios le concedió 15 años más de vida a Ezequías, ¿no? Seguramente vio su corazón, o ya lo tenía planeado de hacer eso, y lo curó los jugos de higos que Isaías preparó. Y miren cómo Dios utiliza, ¿no?, diferentes instrumentos para curar. Lo curó, y Ezequías vivió 15 años más, ¿no? Así fue. Ese es el interludio con Ezequías. Y del capítulo 40 a 66 es la redención y futura gloria, que habla del mundo, que es del milenio, de lo que va a venir cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva, y pues ahí va a haber una gloria impecable, magnífica, donde nosotros vamos a poder vivir un reino y reinar con nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra 1000 años, ¿no? Y donde vamos a ver la gloria de Dios en la tierra. Eso es lo que va a suceder en el milenio, pero después va a haber un nuevo reino y una nueva tierra espiritual, la nueva Jerusalén, que ya va a ser la definitiva, donde viviremos eternamente con el Señor para su gloria, honrándole todos los días, una maravilla de vida. Bien, ese es más o menos el libro de Isaías en su contexto, ¿no? El nombre de Isaías, bien curioso, significa la salvación es del Señor.
Escuchen bien esto, la salvación es del Señor, no es de nosotros, es de Él. En uno de los capítulos de Isaías dice, ¿no? El profeta repite lo que Dios le dice: mirad a mí todos los términos de la tierra, ¿no? Porque yo soy Jehová, el único que sabe. Entonces, ese es el mensaje que, ¿no?, Isaías quiere dar, de que Dios es el único Salvador. Si nosotros tenemos salvación es por Dios, no por nuestro mérito, no porque hayamos hecho cosas bonitas, sino se llama gracia, se llama regalo, amados. Estamos sentados aquí y si estamos disfrutando, ¿no?, del concepto de salvación, ¿no?, de ser liberados de toda nuestra inmundicia, nuestro pasado, nuestro pecado, es no por nuestro mérito, no es por nuestra decisión, sino que es la gracia de Dios que ha tocado el corazón. Eso quiere mencionarnos Isaías, ¿no? ¿Sí? Y en Isaías 53:6, bien clarito lo dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Está hablando de quién? De Jesucristo. Ya 600 años antes de Cristo, ya Isaías estaba pronosticando, prediciendo que el Señor Jesucristo iba a venir, iba a morir como un cordero, ¿no?, en la cruz, ¿no?, como el cordero perfecto, el sacrificio perfecto, para librarnos de esa carga tan terrible, esa mochila que tenemos, que se llama pecado, para librarnos de eso, ¿no? Bien, hermanos, ese es el contexto de Isaías. Ahora quiero hablarte un poquito del concepto de santo, ¿no? En un sentido, en la Biblia, cuando tú lees la palabra santo, lo asocias ¿con qué? Con la bondad de Dios, ¿no?, o con la pureza de Dios, ¿no? Este es santo, es bueno, es puro, ¿no?, libre de mancha, ¿no? Alguna definición dice que encontraba por ahí: pureza, libre de mancha, totalmente perfecto, inmaculado en cada detalle, ¿no? Pero si profundizamos un poquito más en la semántica de la palabra santo, no solamente quiere decir bondad y pureza. La palabra santo, en los escritos más antiguos, quiere decir separado, ¿no? Y profundizando un poquito más, ese separado quiere decir, en la semántica, quiere decir cortar, cortar. Es como si alguien hubiera cortado acá, ¿no? Cortar, ¿no?, o separar, sajar, diríamos, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Entonces, se podría traducir con una frase, ¿no?: es un corte aparte. Cuando Dios te ha elegido para que seas santo, porque todos los que recibimos a Dios, ha hecho un corte aparte contigo, ¿no?, como que te ha separado del mundo, ya no eres de allí, ahora eres mío. Así te ha separado. Entonces la palabra santidad significa eso. No es el santito sanguchito, san expedito, bueno, que nosotros conocemos en el mundo religioso, legalista, ritualista, conocemos en las religiones que manejan de esa manera, ¿no? Santo es todo aquel que ha sido separado, cortado aparte. En otras palabras, significa cortado de arriba. O sea, no es que alguien, el carnicero, ha venido y te ha cortado, sino de arriba te ha cortado. ¿Quién te ha cortado? Dios te ha cortado y te ha separado, cortado de aquí. Se trata de algo que está por encima de lo demás. Fíjate en esto, ¿no? ¿Sí? Amado hermano, cuando tú eres separado, eres santo para Dios, ¿no? Te has separado de lo demás, estás por encima. No es para que nos creamos, pero estás por encima de lo demás, ¿no? Eres santo. Ya vamos a ver los puntos de santidad después, ¿no? Pero para Dios, la santidad no solo significa que Él está por encima de los demás, sino que Él es trascendente. ¿Recuerdan? Alguna vez hemos comentado qué es la trascendencia, ¿no? ¿Sí? La palabra trascendente quiere decir ascender a través de, exceder los límites usuales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios es trascendente, pues excede los límites usuales, está por encima de todo Dios. Este concepto a veces no lo entendemos muy bien con Dios. Decimos: Dios es santo.
Yo también soy santo, ¿no? Pero Dios está mucho más por encima de todo. Cuando realmente comprendemos ese concepto de santidad para Dios, recién te vas a arrodillar y vas a decir, mira lo que yo soy, una pulpa. Mientras Dios es lo más excelso que está aquí. ¿Qué nos pasa en el mundo? Hablamos como algo ya dicho, Dios es santo, Dios es bueno, todo, pero en realidad no estamos entendiendo lo que es trascendente, que Él está por allá, por encima de todo, está más allá de nosotros. Hay una filosofía que se llama panteísmo, que hace lo siguiente, ¿no? Ustedes lo han debido escuchar, lo han debido leer, ¿no? El panteísmo dice que Dios está en todo, Dios está en el árbol, eso es mentira, eso es una distorsión total. Dios no está en Dios es el autor de todo, es el creador de todo, pero no está en la creación. Alguna vez alguien me dijo, tú eres una gotita del océano es Dios, y tú eres una gotita, o sea que vas a llegar, eres parte de Dios, vas a llegar al océano, eres como el océano, eres Dios, Dios es el océano. Mentira, eso es panteísta. A veces a Dios le vuelven el león, el tigre, todo le dan, ¿no? Lo fisonomizan de diferentes maneras, pero eso es falso. Dios está por encima de todo. Él ha creado todo. Ha creado el océano, ha creado todo, pero Él está por encima de eso. Él no es su creación, es el autor de la creación. Eso es trascendencia, porque si no lo estaremos haciendo como parte de eso, no sería trascendente, pues amados hermanos, ¿no ves? Si sería parte del océano, es océano, ¿no? Yo también un día voy a ser océano, voy a ser Dios, como muchas filosofías dicen, ¿no? Voy a llegar a ser Dios en mi interior, ¿no? Las filosofías orientales, ¿no? Dicen, ser santo, hay una doctrina que me encanta, una teoría que dice la otredad de Dios, la otredad. ¿Qué quiere decir? Que Dios es otro de nosotros. Es otro, la otredad de Dios, ¿no? Es diferente de una manera especial. La santidad de Dios la podríamos definir como una pureza trascendente. Una pureza que está más allá de todo. Pero ahora no se asusten, porque aunque Dios es trascendente, está tan lejos de nosotros, es inmanente, porque a pesar de su trascendencia, Él viene a morar en tu corazón, que está a tu lado. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Por eso cantábamos y elegimos las canciones, Él está aquí. A pesar de toda su santidad, de todo santo por siempre, Él está aquí. Muchos libros de teología dicen que la santidad de Dios es un atributo. Para mí, más que un atributo, ¿qué es un atributo? Una característica, ¿no? Dios es justo, Dios es santo. Ya hemos estudiado en la academia o en algunas cosas que hay los tipos de atributos que tiene, ¿no? Dios, los atributos incomunicables y los atributos comunicables. Dentro de los atributos comunicables está la santidad, lo que puede comunicar. Lo que no puede comunicar Dios es su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia. No puede comunicar, no puede transmitir su omnipresencia a ti, ¿no? Eso es propio de Dios. Pero hay ciertas cosas que nos ha participado, no en la perfección de vida, pero tenemos nosotros el sentido de justicia, de amor, todo lo que nos ha participado Dios, porque nos ha hecho a su imagen y semejanza. Eso se llaman atributos comunicables. Entonces, muchos libros de teología dicen que la santidad es un atributo comunicable. Sí, en cierta forma lo es, pero más que un atributo, yo lo llamaría que la santidad es el sinónimo de su deidad, es la esencia de su deidad. Amén. Por eso nos referimos a Dios como el santo. ¿No? Después Isaías va a decir, bueno, en el libro dice santo, 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 y vamos a ver por qué. ¿No? Es lo que realmente Él es la esencia de Dios, la santidad. Todo en Él es santo. Su santo amor, su santa justicia, su santa misericordia, su santa ciencia, su santo espíritu, todo en Él es santo, ¿no? Lo que algún autor llama en uno de sus libros el misterio tremendo, ¿no? Ese misterio tremendo, ¿no? Que no podemos entender, que es grande, tan tremendo, y que nos lleva inclusive, como al doctor Sturlo, a un temor y a una
reverencia que después se arrodilló. Miren, ahí está el temor de Dios. Alguna vez hemos estudiado en el libro Maravillado por Dios, si no han leído, ahí habla del temor de Dios, y el temor de Dios tiene dos elementos, ¿no? El estremecimiento y el embelezo. El estremecimiento, cuando te enfrentas a Dios, tiemblas, pues. Tiemblas. ¿Quién no va a temblar, a ver? ¿Sí? Ante frente a Dios, ¿no? En Hebreos dice, no, cosa horrible es estar frente a Dios vivo, dice, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Entonces, pero después, cuando ya eres hijo de Dios, no solo te estremeces ante el pecado, ante lo que eres, sino que las rodillas en reverencia, te embelezas, estremecimiento y embelezo. Ese es el temor de Dios, ¿no? Nos encontramos con lo absoluto, con el alfa y el omega, el principio y el fin de todo el universo, ¿no? Y ahí te das cuenta, al enfrentarte al absoluto, te das cuenta que no eres absoluto, ¿no? Al ganarnos con el infinito, te das cuenta de que eres temporal. Al enfrentarte con lo eterno, te das cuenta de que eres efímero, de que vas a morir. Nuestro contraste con el otro que es Dios, es sobrecogedor. ¿Ve? Los hombres, en nuestro orgullo, no hemos sabido ver la santidad de Dios. Veamos a los políticos, a los hombres del mundo, todo, ¿no? Que hablan con mucho poder de muchas cosas y no se han enfrentado a la santidad de Dios, por eso tienen la soberbia de decir, de creerse semidioses. Cuando realmente te enfrentas a Dios, te das cuenta de que eres una miseria y de que necesitas su gracia, ¿no? Bien, ese es el contexto de la santidad. Ahora, en base a eso, vamos a desarrollar lo que dice Isaías, ¿no? El cuarto, y lo he dividido así, para su comprensión, para que podamos entenderlo, ¿no? En tres partes. Los versículos del capítulo 6, 1, 2 me van a hablar de la grandeza del santo. Los versículos 3 y 4 de la gloria del santo. Y los versículos 5 al 8 de la gracia del santo. Miren la secuencia que he elegido para esta prueba. La grandeza, la gloria y la gracia. La gracia remata, ¿no? Del santo, ¿no? No estoy hablando del luchador mexicano santo, ¿no? Sino de nuestro Dios santo, ¿no? La grandeza del santo, la gloria del santo y la gracia del santo, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar eso rápidamente. Primero, la grandeza del santo. Les voy a pedir, por favor, que abran su Biblia para seguir bien esta parte. En el capítulo 6 de Isaías, ¿no? Vamos a analizar del versículo 1 al 8, ¿no? Entonces, vamos a ver en su Biblia, capítulo 6 de Isaías, versículo 1 al 8. El 1 primero, ¿no? Que alguien me puede leer el versículo 1. Adelante, hermano Carlos. Después han visto. Sí. Isaías capítulo 6, verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Miren qué hermoso. Aquí Isaías, sin aviso alguno, de pronto, ¿no? Se enfrenta, bueno, él, como les había dicho, era un consejero de los reyes que estaba reinando el rey Usías, y este rey Usías murió. Y murió con lepra este hombre. Hizo las cosas como Dios mandaba, pero después se desvió y Dios le mandó un castigo, le mandó lepra. Y murió con lepra. Y murió este hombre, ¿no? Entonces Isaías, que era como consejero, todo, dejó de ver a Usías, pues, y Dios lo enfrentó a una visión, dice el libro, que se enfrentó a una visión donde vio a alguien sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Este Isaías, cuyo nombre completo es Isaías ben Amos, así se llamaba, está en la lista de héroes del Antiguo Testamento, y es llamado el profeta de profetas, líder de líderes, el profeta mayor, como les había dicho, ¿sí? Y era noble, ¿no? Y miren, este hombre había vivido, ¿no? en los palacios de 4 reyes. ¿Cuáles eran esos reyes de Judá? Usías,
Jotam, Acaz y Ezequías. Fueron 4 reyes que este hombre tuvo la oportunidad de compartir, de ser consejero, de ser profeta de esos 4 reyes, ¿no? Usías había muerto. Isaías fue al templo y ahí vio a otro rey, un rey supremo, sentado en un trono eternamente, en el trono de Judá. ¿A quién vio Isaías? Al Señor. Vio al Señor, ¿no? En el hebreo hay 2 palabras que se utilizan para el Señor. Una de las palabras en el Antiguo Testamento que se usaba es Adonai. Adonai. Los hebreos en el Antiguo Testamento evitaban usar el nombre de Jehová, de Dios, porque lo consideraban demasiado alto y hablar de eso era como, pues, entrar a Dios como ofenderle de alguna manera. Tenían mucho respeto por él, la palabra Jehová, el nombre sagrado de Jehová. Entonces utilizaban mucho la palabra Adonai, Señor, que quiere decir Señor. En realidad, Adonai está referido, es un título que se refiere a soberano. Adonai quiere decir el soberano. Entonces, el Señor es el soberano, Dios es el soberano. ¿Y qué quiere decir soberano? Es el que tiene autoridad y poder sobre toda la creación. En Bolivia hablamos de nuestra soberanía, todo eso. En realidad, soberano quiere decir que Dios tiene autoridad sobre todo el universo y tiene poder sobre todo el universo. Eso significa soberano. Es el título. El otro nombre es Jehová. Jehová ya sabemos que viene del tetragrama I, Y, H y W, Yahvé, ¿no? Que quiere decir autoexistente, autosuficiente. Es el nombre sagrado de Dios que lo identifica como el Dios soberano, de que Él es el único, Él no es creado, es increado, siempre ha existido y es autosuficiente, nadie puede darle nada a Dios y Él es eterno. Ese es el nombre de Jehová. Entonces, ¿qué ha pasado con Isaías? Se ha enfrentado a Adonai, se ha enfrentado a Jehová. Imagínate un día, en una noche en tu cuarto estés queriendo dormir y de pronto, como el doctor Sproul, tengas un enfrentamiento, una visión, una epifanía, como en el Antiguo Testamento sucedían las epifanías. ¿Qué son las epifanías? Las manifestaciones de Dios en formas humanas, en formas de la naturaleza. Dios, por ejemplo, se manifestó a Moisés en una zarza ardiendo, ¿no? Es una epifanía. A veces utilizaba cuerpos de otras personas, pero que se aparecían, ¿no? ¿Sí? O ángeles. Bueno, Dios se manifestó en el Antiguo Testamento, sobre todo, de diferentes maneras a su pueblo. Hoy en día no tenemos, diría la suerte, no me gusta la palabra suerte, pero de tener epifanías, pero Dios se nos manifiesta de otra forma, ¿no? A través de su palabra, a través del Espíritu Santo en nuestro corazón. Él se manifiesta de otras formas, tal vez mucho mejores, digo yo, que en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, Isaías tuvo la visión de Dios sentado sobre el trono como un soberano y vio su gloria. ¿Qué es la gloria, hermanos? La gloria es la magnificencia, ¿no? Y la representación de la santidad de Dios. Cuando nosotros vemos un torbellino, una tempestad que está manifestando la gloria de Dios, no es nada más que la manifestación de su santidad y de su trascendencia para mostrarnos lo que Él es. Cuando nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vino, el Verbo, Él trajo la gloria de Dios, o sea que Jesucristo es la manifestación de su gloria. Era la verdad y la gloria de Dios. Jesucristo representa eso, ¿no? Miren, qué tremendo es esto, porque en el Antiguo Testamento se nos muestra que, se nos reflexiona que nadie puede ver a Dios, ¿no? Y verdad, Dios es espíritu, nadie puede ver. Y si alguien miraría a Dios con lo que se presenta en su santidad, su gloria, moriría.
¿Qué le pasó a Moisés? Moisés recibió los mandamientos y dijo, Señor, permíteme ver tu gloria, quiero ver tu cara, le dice, ¿no? Y Dios le dijo, no, porque si veía su cara, moría. Le permitió ver su espalda. Pero ese espíritu de alguna forma le ha debido mostrar algo, ¿no? Dice la Biblia, la palabra, que después de bajar, de estar 40 días en el monte Sinaí, ¿no? Moisés bajó y su rostro era pues encendido, ¿no? Y todos tuvieron miedo, temor, ¿no? Pánico, ¿no? Así es la gloria de Dios. Imagínate, hermano mío, enfrentarte a la gloria de Dios, como Isaías que un día vea sentado a Dios en su trono. En realidad Jesucristo yo creo que es la representación de Dios, ¿no? Imagínate. Me caigo de miedo. ¿Sí? Pero sé que como soy su hijo, después vendrá paz. Amén. Amén. ¿Vale? Pero si no soy su hijo, ¡ay! Cosa horrible es estar frente a Dios mismo. Ahí hay que compadecernos. La meta final de todos nosotros, hermanos amados, ¿no? Sí. Yo creo que es ver a Dios. Dígame, ¿quién no quiere ver a Dios? Aquí, sentado aquí, dígame quién. Yo quiero verlo. Quiero sentirlo, quiero tenerlo, quiero conocerlo, sí. ¿No? Quiero buscarlo con ansias, ¿no? A pesar que Él es el primero que me ha buscado y me ha encontrado, ¿no? Ya sabemos, hermanos, la meta es ver a Dios, un día ver su rostro, estar frente a Él con paz, con amor. Que ese temor del estremecimiento se convierte en un embelezo, en un respeto, en un amor, en una entrega total, en una adoración reverente hacia nuestro Dios. Y el apóstol Juan lo dice en su libro de 1 Juan, bien clarito, me encanta este verso, ¿no? En 1 Juan 3, 2, 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, los que han nacido de nuevo. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahorita no estamos viendo nada todavía, ¿no? Y dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿no? Seremos semejantes a Él y lo veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿tienes esa esperanza? ¿Sí? Se purifica a sí mismo. Se purifica en Él, ¿no? Así como Él es puro, Él es santo. Yo tengo esa esperanza, quiero ser como Él. La meta final del cristiano es ser como Cristo. Esa es la meta final. No es que logres tu doctorado, que logres esta cosa, es ser como Cristo, es caminar hacia Él. Y aquí un día podamos estar frente a Él y ver su rostro. No vamos a ver el rostro de Dios porque Dios es espíritu, pero Él se ha personificado ¿en quién? En Cristo. Y lo vamos a ver como los hermanos. ¿Te imaginas ese momento? No va a ser de miedo, va a ser de reverencia, va a ser de adoración. ¿Sí? Y Isaías había enfrentado a eso, imagínate. ¿Sí? Y fíjate lo que dice en el verso 2. ¿Quién me lo puede leer? El verso 6, 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Serafines. Miren, en este mundo nosotros no podemos ver a Dios. ¿Por qué? Porque somos impuros. Nadie que es impuro puede ver al Señor. Y ese problema no radica en nuestros ojos, sino radica en nuestro corazón.
somos impuros de corazón. Y fíjense, este relato a mí me apasiona. Los serafines, ¿quiénes eran los serafines? No eran seres humanos, ¿no? Pecadores con corazones impuros, pero aún así eran seres creados, son seres angélicos, son criaturas, ¿no? No existían eternamente, Dios los ha creado, aunque son puros, pero son criaturas. Y a pesar de su elevada posición de los serafines, ¿no? Como participantes del ejército celestial, miren, tenían que cubrir sus ojos para no ver directamente el rostro de Dios. Imagínense la grandeza de Dios, ¿no? Imagínense, los serafines cubriéndose sus ojos. No hay nada más grande que Dios. No hay nada más grande que la santidad de Dios. Nadie puede ser santo como Él. Los querubines, ¿no? Son un tipo de ángeles que son protectores de la santidad de Dios. Es un tipo de categoría de ángeles. En cambio, los serafines son seres divinos, una categoría de ángeles que proclaman la santidad de Dios. Los querubines protegen la santidad de Dios, los serafines proclaman la santidad de Dios. Por eso cantan, ¿no? Alaban, santo, santo, en el verso ellos cantan, ¿no? Los serafines, ¿no? ¿Sí? Son como, sirven como agentes de purificación, los serafines. Miren, el nombre de serafín proviene de un verbo hebreo, ¿no? Que quiere decir quemar. Como es un agente de purificación, viene a quemar como juicio el pecado, la maldad, lo que sea. Y vamos a ver cómo le queman a Isaías. Y en la Biblia, esta es la única referencia, busquen toda la Biblia que se habla de serafines. No hay más. ¿Sí? Miren, en este relato a los serafines se los ve provistos de 6 alas, ¿no? ¿Qué significaban las 6 alas? Con 2 cubren sus rostros, ¿no? Con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. ¿Qué significa esto? El primer par de alas que cubre sus rostros es para protegerse del esplendor de la gloria de Dios. No pueden ver directamente. A pesar de que son ángeles, no pueden. Imagínense nosotros peores, ¿no? Sí, impuros. Lo segundo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué se llama? Sus pies están cubiertos por 2 alas. ¿Por qué? Porque hay una actitud de reverencia, de que están pisando un lugar santo. ¿Recuerdan a Moisés cuando se acercó a la zarza ardiente y quería acercarse más a la zarza para ver por qué seguía ardiendo? Y Dios le dijo, un momento, quítate las sandalias porque estás pisando un lugar santo. Los serafines también tienen que poner sus pies. Y tienen 2 alas, ¿no? Que se llaman las últimas 2 alas, es para que puedan volar y llevar el mensaje de Dios con la mayor facilidad y la mayor rapidez. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, esa es la figura de los serafines. E Isaías tuvo, no sé, pues decir, no diré la suerte, sino tuvo el privilegio, elegido por Dios, de ver todo este cuadro, toda esta visión. ¿Ya? Ese es el primer punto donde se nos muestra la grandeza de Dios. ¿De acuerdo? Ahora, sigamos avanzando. Vamos a ir al siguiente versículo, ¿no? El siguiente versículo 6.3, ¿me lo puede leer algo? ¿Sí? 6.3. Eric creo que tiene ya el versículo, así que... o Silvita. Sí, sí. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Gracias. Estos serafines empiezan a cantar. Santo, Santo. Esta es la esencia de la visión de Isaías. El canto de los serafines es una repetición de la palabra 3 veces santo. ¿Por qué 3 veces santo? Voy a dar 2 interpretaciones de esta parte, ¿no?
investigado. Por un lado, la primera interpretación, ¿no?, significa, o sea, cuando se repite algo 3 veces, aquí santo, santo, santo se llama el trisagión, se llamaría en el puesto. Trisagión quiere decir que se está repitiendo la palabra santo 3 veces. La primera interpretación que les decía significa lo siguiente. Los judíos del Antiguo Testamento, ¿no?, tenían diferentes técnicas gramaticales cuando querían enfatizar algo. Si algo es bueno, 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 si no, repetían 3 veces. El método de repetición servía para enfatizar que algo era muy, muy importante. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento, usó palabras de repetición. En una parte es desierto, desierto os digo, ¿no? Volvió a repetir. Alguna vez nosotros repetimos, amén, amén, amén. Decimos todo eso. Sí. La palabra desierto es amén, ¿no? Es amén. Quiere decir que es verdad, que lo tomamos como verdad, como algo verdadero. En raras ocasiones en la Biblia busquen, se repite algo 3 veces, ¿no? Mencionar algo 3 veces a un grado superlativo es adjudicarle un tema de mucha importancia. Pero no van a encontrar en la Biblia, ¿no?, que diga Dios es amor, amor, amor. Dios es misericordia, misericordia, misericordia. ¿No? Pero sí encontramos esto en la Biblia. Dios es santo, santo, santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo, ¿no? Miren, en Apocalipsis 8:13, si ustedes leen, va diciendo, ay de los que moren en la tierra, 3 veces, ay. La palabra ay es juicio. Ay. Y en Apocalipsis, ¿no?, vayan y leanlo, se describen los 3 ay como juicios tremendos. Los ayes. ¿Por qué 3 veces? Porque se quería enfatizar de que eso era algo sumamente importante. ¿Vale? La Biblia, el trisagión, nos dice bien clarito que Dios es santo, 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 y eso significa que la tierra está llena de su poder. Nos está diciendo, nos está remarcando la importancia, la trascendencia, de que Dios es trascendente, está más allá de todo, de que es importante que lo tomemos como santo, y esa es una expresión de su gloria. La gloria es la expresión de la santidad de Dios, del santo, santo, santo. Miren, el doctor Spurgeon prácticamente se confrontó al santo, santo, santo. Por eso estaba temblando. Te hago una pregunta nada más. ¿Cuándo te has confrontado a la santidad de Dios? Sí, Dios es santo, Señor, Diosito, Diosito, le decimos, así es, ¿no?, con mucha familiaridad. Pero cuando realmente, con todo el respeto y la reverencia, te has enfrentado a la santidad de Dios. A ver, anda a tu casa, reflexionar cuándo te has enfrentado. ¿Por qué? Los seres humanos minimizamos, ¿no? Yo cuando hablo de la cruz, muchas veces mis lágrimas salen. Mucha gente habla de la cruz, ¿no? El otro día le decía que es testigo, ¿no?, cuando nos hablaba de la cruz. Para mí es algo tan trascendente, tan imposible que cualquiera lo pueda hacer, que solo Dios, en su calidad de Dios, ha permitido que eso sea de esa forma, por el amor que nos tiene para salvación. Amado hermano, ¿no? Eso es lo que sucede. Santo, santo, santo. Busca en la Biblia ninguna otra parte hay. Amor, 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 misericordia, misericordia. El ay, cuando hay juicio. Imagínate la importancia de ese juicio. Es la primera interpretación que le damos. La segunda interpretación que lo hace un autor, Alfred Martin se llama, en su libro Isaías, que lo hemos estudiado cuando hemos llevado el libro de Isaías, ¿no? Ve en el trisagión
el Santo, 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 una indicación de la Trinidad. Sabemos que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, no va a aparecer, pero que hay indicaciones en todas partes, en muchas partes, de que Dios es tres personas, pero único y esencia. ¿No? Es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Entonces, él dice aquí, Dios es santo, por tanto, las tres personas que componen la Trinidad son santos. Entonces, cuando los ángeles, los serafines están diciendo santo, 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 están diciendo santo es el Padre, santo es el Hijo, santo es el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Lo ven? Y podemos confrontar en muchas partes de la Biblia, en varios versículos que no lo vamos a hacer, ¿ya? ¿Qué se llama? La santidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo y la santidad de Dios mismo. En muchas partes se corrobora, se demuestra por todo lado la santidad de Dios. La trascendencia, la pureza, la bondad de Dios, tal cual nosotros lo hemos ido definiendo. La gloria del Santo, el primer. Segundo, el temor. Si se lee en el versículo 4, ¿sí? Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Te imaginas que vas a un lugar y Dios de alguna forma se manifiesta en las puertas? Dice el exorcista, aquí en la película, ¿no? Sí, ¿no? Pues empieza a temblar, el humo empieza a salir. Pucha, el temor que te genera. ¿No? Cuando Dios apareció en el templo, todos se estremecieron. Las puertas, que son materia muerta, empezaron a temblar. Los quiciales de las puertas, inanimados, empezaron a temblar. La madera y el metal, que es inanimado, empezó a temblar. Todo se estremeció por la presencia de Dios. Todo comenzó a temblar. Imagínense a Isaías. Seguramente estaba para desmayarse. Estaba peor que con laberintitis, con síndrome de Meniere. Imagínense, mareado. ¿Se dan cuenta? Abrumados por el temor de Dios, el temor. Y esto quiero que lo tengas presente. Nunca vamos a podernos acercar a Dios si no tenemos temor de Él. La gente peca porque no teme a Dios. Nuestros políticos pecan porque no temen a Dios. La persona que teme a Dios tiembla y respeta. Se estremece y se merece. Y alguna vez les conté esta historia rápidamente, ¿no? En la Argentina, en el caso real. Bueno, una pareja, ¿no? El padre sospechaba que la hija no era suya, que la esposa la había engañado. Y con eso vivía todo el tiempo. Hasta que un día la lleva a la hija y la mata, la descuartiza y la botó en un pozo lejos de Buenos Aires. Y él mismo fue a denunciar la desaparición de su hija, en teoría. La policía investigó, sacaron a la hija, reconstruyeron y encontraron que él era el culpable. Cuando lo llevaron a juicio, todos trataban de explicarse por qué este hombre había obrado de esa manera. Apareció el psicólogo y dijo, no, pues es que este hombre de niño lo han azotado, ha sufrido traumas, por eso ha reaccionado así. Apareció el economista o el marxista por ahí decir, no, que este hombre ha sido, pues, no tenía recursos, todo, lo han sobreexplotado, y por eso actúa así. Apareció el sociólogo, ¿no? Dijo, no, la sociedad es lo que nos lleva, ¿no? La influencia de este hombre para que ¿sí? Apareció por ahí algún religioso, el diablo. Pero si leemos la Biblia sensatamente, es que este hombre ha cometido eso, porque no tenía temor de Dios. ¿Por qué pecamos? Porque no tememos a Dios. La Biblia dice en Salmo 8, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro actuar, ¿no?
Porque Dios es el único justo, el único santo. No nos hemos enfrentado a la santidad. Este hombre no se enfrentó a la santidad de Dios, no magnificó que es la santidad de Dios, no entregó su vida a Dios, por lo tanto no tenía a Dios. Por más loco que este hombre, por más que lo haya de niño traumatizado, la sociedad haya visto películas porno, lo que sea que haya visto, si este hombre hubiera entregado su vida a Dios y temía a Dios, no lo hubiera hecho. ¿Por qué nuestros políticos son corruptos? Porque no temen a Dios. ¿Por qué nuestra sociedad busca riesgo? Porque no teme a Dios. O sea que en su corazón no está Dios. ¿De dónde vienen las pasiones? Dice Santiago. Las guerras, los pleitos. ¿De dónde vienen? De nuestro corazón, de nuestros pensamientos. No tememos a Dios. Recuerden ustedes qué le pasó al pueblo de Israel cuando Dios le iba a entregar los mandamientos a ¿qué se llama? A Moisés. El monte Sinaí temblaba, dicen, en Éxodo 20, 18, 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Vieron la santidad de Dios, la gloria. Solo cuando veían eso el pueblo de Israel recién decían: ay, nos vamos a cortar bien. Mientras no veían eso, un poquito se relajaban, otra vez vuelve el perro arrepentido, vuelve a la rebeldía. ¿No te haces reír por eso algo de tu vida? Amado hermano, qué tremendo, ¿no? Nunca cuantificamos el verdadero poder y lo supremo de Dios mientras no experimentamos su santidad y su gloria de alguna manera. No pienso que te va a suceder lo que Isaías, serafines aparezcan, pero a ver un día la oportunidad de enfrentarte a la santidad de Dios, humillarte. Te cuento a mí las experiencias muchas veces que me pasan. Ahora último, me pasa. Cada vez Dios me enfrenta así, cada vez me recuerda: oye, tú estás ahí abajo, no está Dios. No porque ¿qué se llama? Me considere menos Dios. Al contrario, yo valgo porque Dios me ha elevado su presencia. ¿No? Él siempre está conmigo. Sin mí no puedes hacer nada. Lejos de mí, si yo permito algo, yo no le pido a Dios que me sane, que tengo mi combo bien claro, ya no sufro. No le pido. Y tampoco te voy a decir que no sufro. ¿No? Pero siempre le digo a Dios: no es problema tuyo, es mi problema, es el problema de nosotros, seres humanos. El pecado ha traído la enfermedad. En tu voluntad me pongo, haz lo que tú quieres conmigo. Solo dame la fuerza para soportar. Me enfrento a la santidad de Dios, porque sé que Él está más allá de todo, y yo estoy así. Pero en su inmanencia Él está conmigo. Comprender eso, amados hermanos. ¿Se dan cuenta lo que es enfrentarse a esa santidad? Temor. Pero no es temor de miedo porque he visto El Exorcista o La Naranja Mecánica, no, sí, en las películas, no, sino ese temor y no pecar, temblar y no pecar. Cuando peques, tiembla, porque estás yendo contra la santidad de Dios. Tiembla. Estremece que el verdadero Hijo de Dios se estremece ante el pecado. No lo toman una rayita más aquí. Dios me perdona todo. Sí, pero Dios no ama el pecado. Entonces Dios ama a todos. No ama en la misma magnitud. Dios aborrece el pecado, aborrece al pecador. ¿Cómo no va a aborrecer algo que no va con su santidad? Solo que ama al pecador de otra manera y le busca su regeneración. Pues.
Muchos dicen, Dios me ama tal como soy. Mentira, mentira. Dios no te ama tal como eres. Te ama a pesar de lo que eres. Pecador. ¿Quién puede ejercer esa gracia sobre ti? Solo el otro, el santo, ¿no? Eso es, hermano. Ese es el temor que debemos tener. Finalmente, fíjense, esto me estremece a mí. Versículos 5 y 6. ¿Quién me lo lee? ¿Quién me lo lee? Versículos 5 y 6. Amén. Hermano. La palabra nos dice, hermanos, en Isaías 6, capítulo 5 al 6. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Miren, qué tremendo. Isaías exclama, ¡ay de mí! Hay una canción de Sabia Nueva, ¿no? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¿Ven? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Alguien ha oído la canción de Sabia Nueva, no? ¿Qué quiere decir eso, no? Esa expresión es un poquito extraña en nuestros tiempos. No estamos acostumbrados a decir ¡ay de mí! ¿No? Porque es como algo de debilidad. ¡Ay de mí! ¿No? Reconocer algo. Nos cuesta reconocer. ¿No? Pero cuando Isaías dice ¡ay de mí! No lo ha debido oír a Sabia Nueva, pero sí. ¡Ay de mí! Está reconociendo algo. Esta expresión es muy común en el yiddish, en el lenguaje judío. ¡Ay de mí! ¿No? ¿Sí? Jesús usaba la forma negativa de la expresión al denunciar a los fariseos. En Mateo les dice, ¿no? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¡Ay! La palabra ay significa juicio. En los labios de un profeta ay es juicio. Y cuando Isaías dice ay de mí, está invocando el juicio hacia él mismo. Juzgame Dios, porque soy pequeñito, soy finito. Tú eres otro. ¿Y saben qué gritó? Ay de mí, soy muerto. Estoy muerto, estoy fregado. ¿Sí? Se desintegró el hombre. Miren, Isaías era un hombre íntegro. Probo, todos lo conocían, culto, instruido, de la realeza, ¿no? Seguramente un hombre moral, todo lo que quieras. Pero ahí se enfrentó a Dios. ¿Y qué hizo? Ay de mí, todo lo que soy no sirve. Todo su modelo de virtud, chao. Cuando vio al Dios Santo, su edificio se cayó. Eso nos pasa a nosotros, hermanos, en el mundo. Si tenemos orgullo nuestro, nos confrontamos con nuestra propia ley, bajo nuestros propios estándares o parámetros. Sí, pero yo soy un hombre, yo oigo decir mucho a mis colegas, no, yo soy un hombre pro, a mí no. Yo no me vendo ni me alquilo, no llegan los políticos, no, se denuncian de corruptos, de los mismos corruptos, ¿no? Nunca se han confrontado a la santidad de Dios. Siempre creen que en su estándar ellos son los mejores. Isaías cayó al suelo. Ay de mí. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, cada día. Enfrentarnos a la santidad de Dios, a la palabra de Dios, a su doctrina, y ver que siempre estamos fallando, aún siendo hijos de Dios. Confrontarnos. Nuestra autoestima tiene que ser sacudida. Y mire lo que dijo él, esto realmente me ha llamado mucho la atención. Isaías dijo, soy hombre de labios
inmundos, deberían usar una boca sucia. ¿Por qué Isaías usó este enfoque de la boca? Yo creo que un poco lo que pasó con Jesús ya cuando dijo en el Nuevo Testamento, que no es lo que entra a la boca, sino lo que sale que contamina a los hombres. A veces tú está comiendo, te estás impuro. Preocúpate más de lo que sale de tu boca. Y lo que sale de tu boca sale de tu corazón. Como dice Santiago, ¿no? La lengua, un órgano tan pequeñito así, ¿no? Pero que puede encender fuego, puede maldecir o puede bendecir la boca. Por eso dice, ¿no? La lengua es un mal irrefrenable, hermanos, llena de veneno. Isaías vio la santidad de Dios y por primera vez este hombre entendió quién era Dios y quién era Isaías. Cuando te enfrentas a la santidad de Dios en tu oración, en tu cuarto, en tu privacidad, de verdad vas a entender quién es Dios y quién eres tú. Cada vez a mí me hace entender. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Él? Y cada vez tengo más ansia de conocerlo, de saber más de Él. ¿Te das cuenta, hermano? Sí, sí. Pero el Dios Santo no solo es un Dios que te confronta, ¿sí? También es un Dios de gracia. Te confronta, pero inmediatamente después de la confrontación viene la gracia, el llegar, viene la paz, ¿no? Y por eso mandó a los serafines, que uno de los serafines llevando en su mano un carbón encendido. Ahora veamos qué ha hecho este serafín con el carbón en el versículo 7 y 8. 7 y 8, ¿quién puede leer? Le daremos a Oscarito. Rubéncito, ¿qué leer? Sí, Rubéncito. Tocando con el sol de mi boca, dijo, he aquí, esto tocó sus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Mire qué hermoso. ¿Qué hizo Dios? Este serafín vino con un carbón encendido y le metió a la boca de Isaías. ¿Te imaginas el dolor que ha debido sentir? Una brasa encendida que ponen a tus labios. ¿Y qué hizo Dios con eso? Lo limpió a Isaías, le limpió la boca, le limpió el pecado. Él fue perdonado, sintió el dolor del arrepentimiento, experimentó la gracia. Después seguramente de que fue quemado, vino una paz a su corazón. Su culpa fue quitada, sin insultar su humanidad, recuperó su integridad, pero ya una integridad con Dios. No le quitó su yo, sí, ¿no? Isaías seguía siendo Isaías, pero lo restauró de otra manera, ¿no? Su boca fue purificada y él estaba limpio. Eso es lo que ha hecho contigo, amado hermano, si te has arrepentido. El arrepentimiento trae dolor, porque si es un verdadero arrepentimiento, una verdadera metanoia, tienes que cambiar de mente todo el dolor que te causa recordar de todo lo que has hecho, todo lo que te has alejado de Dios, todo lo que has blasfemado de Dios, todas las cosas que han pasado en tu vida, los traumas, todo, a consecuencia del pecado. Y viene Dios, y en ese dolor, la brasa encendida, el carbón encendido, te purifica. Aquí vemos un patrón importante que en la Biblia se ve en todas partes. Cuando Dios se aparece en tu vida, la gente tiembla. Yo he temblado cuando quería acercarme a Dios. Tenía miedo a Dios, un miedo, pero no miedo así de embelezo, sino miedo, tenía miedo.
Dios se te aparece en tu vida y temblamos con terror. Nos damos cuenta de lo que es el infierno, de todo. Tenemos terror. Pero luego Dios perdona y sana. ¿No? Sana. No estoy hablando de sanar la enfermedad, nada, no es exacto decir, te sano la enfermedad, que la bendices, chao. No. Te sana el corazón. Y empiezas a ver la voluntad de Dios, no tu voluntad. Y si Él quiere sanar tu parte física, lo va a hacer. No porque tú le digas, sino porque Él lo quiere. El quebrantamiento precede a algo bien importante, a esa sanación, y precede a algo bien importante que se llama llamada y comisión, como dice, ¿no? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? O sea, te rescata, te aparta como santo y te envía. Todos tenemos una misión con Dios en esta vida, no solo los profetas. Cuando tú has sido separado, tienes la misión de evangelizar, de hablar de su palabra. Eres un enviado en alguna forma. En alguna forma eres un apóstol de Cristo, en un cierto sentido. No estarás elegido como los 12, pero eres un apóstol de Cristo que tienes que llevar. Eres un mensajero de Cristo. La Biblia dice, Pablo dice que somos embajadores de Cristo. ¿Y qué es un embajador? Es el representante de algo, ¿no es? Cuando tú un país manda embajador, ese embajador representa al país. Cristo nos ha dejado como embajadores aquí. Tienes que representar a Cristo aquí en todo lo que hagas, tu testimonio, en tu vida, en tu actuar, en todo tienes que representar, eres embajador de Cristo, eres un enviado. La contraparte del apóstol en el Antiguo Testamento era el profeta, en el Nuevo Testamento es el apóstol. ¿Sí? Miren lo que dice Isaías, me encanta eso, dice, ¿no? Cuando ya le quemó los labios, lo purificó, él reaccionó y dijo, ¿a quién enviaréis? Heme aquí. No, heme aquí. No dijo, ¿será que yo puedo ir? ¿Merezco? ¿No merezco? No, heme aquí. Él dijo, yo iré, no busques más, envíame a mí. Se entregó totalmente a la voluntad de Cristo, de Dios. ¿Me cuenta? Dios tomó un pecador y lo hizo profeta. ¿No? Tomó un hombre cuya boca era sucia y lo hizo su vocero, utilizó su boca para publicar su palabra. Cuando Dios llama, la persona conserva su identidad y personalidad. La personalidad de Isaías no fue aniquilada, fue reconstruida. ¿No? Miren, los predicadores, amados hermanos, y reflexionando sobre este tema, somos enviados de Dios para una misión que es su palabra, es el ejercicio de un don. ¿No? Yo me ponía en este tiempo a reflexionar sobre el tema de la predicación. Se me han dado algunos videos de pastor Supermichel, ¿no? Que me parecen pertinentes para este tema. ¿Sí? Cuando tú estás predicando, los mis hermanos, ustedes pueden tomar dos actitudes, ¿no? El predicador es una persona imperfecta que está siendo usada por Dios. Y que la idea es que intentamos no transmitir nuestro mensaje, sino transmitir lo que Dios dice, no lo que nosotros decimos. Por eso en todas nuestras prédicas debemos hacerlo siempre llenos del Espíritu, para que el mensaje salga. Y a mí me sucede eso. A veces preparo un mensaje, todo, pero a veces empiezo hablando otra cosa en el mensaje, porque Dios va poniendo otras cosas, otros ejemplos. Generalmente a veces no me rijo al guión mismo, sino empiezo a hablar de todo un poco, ¿no? Porque Dios va poniendo. Claro que eso es una guía, los puntos, pero vamos hablando de todo. Entonces, las personas que escuchan pueden tomar, yo pienso, en la realidad, dos actitudes, ¿no? Que podemos tomar como cristianos, ¿no? ¿Sí? Tres actitudes. La primera actitud es que hay gente que ve a los predicadores, a los pastores que están predicando, esto no importa.
¿no? En nuestro juicio humano, mira, habla de eso y mira, está haciendo su familia. Nos ponemos a prejuzgar de esa forma. Es una actitud que tomamos muchas veces, ¿no? Cuando vimos a predicadores, ¿no? Eso no está bien, ¿eh? ¿Sí? Siempre debemos recibir la palabra de Dios con amor. Por más de que el predicador haya fallado en algo, es un ser humano, ¿no? La santidad de Dios está por encima. Y con seguridad la santidad de Dios ha influenciado ese mensaje. Como dice, Dios utiliza hasta el diablo para hacer su obra. ¿Ve? ¿Sí? La historia del pastor, no me acuerdo su nombre, en Estados Unidos, de la iglesia Trinity, predicó más de 30 años. Este hombre, un hombre de una sana doctrina, yo lo digo muchas veces, ¿no? Una sana doctrina, un hombre que seguramente con su mensaje mucha gente ha llegado a los pies de Cristo. Este último lo han expulsado porque estaba en adulterio. 5 años en adulterio. Lo han expulsado todo. No por eso voy a invalidar todo el mensaje, ¿verdad? No lo voy a decir hipócrita. ¿Qué cosas habrá pasado por su mente? No soy quien para juzgar. Dios no tendrás. Por ahí ni era salvo, por ahí, pero estaba predicando. No sé, amados hermanos, ¿no? Esa es una actitud que hay. La segunda actitud, ¿no? Es que lo vean en el lado contrario, ¿no? Al predicador como un santo, ¿no? Santo, el modelo perfecto. Oh, sí, lo que él dice, eso también está malo, porque cuando me ven así yo digo, ay de mí, no, porque realmente, ¿no? El conjunto no es así, no somos santos perfectos. Entonces ahí viene la tercera actitud que es consecuente, que nosotros debemos recibir la predicación, la sana doctrina, ¿no? Siempre de la buena manera, tal como ha sido el mensaje, no del predicador, sino ha sido un mensaje que Dios, por vía de esa boca sucia, si quiere, ha limpiado para que tú recibas un mensaje y tú te lleves eso a tu casa para practicarlo, para edificarte en tu vida, para evangelizar a otras personas. Si me dicen santo, voy a decir, ay de mí. La razón por la que yo quiero aprender de la santidad de Dios es que porque precisamente no soy santo, no santo en la medida en que Dios se encuentra mal. ¿Sí? Bien, ya lo hemos visto eso. Conclusión, rápidamente quiero llevarte a estas 4 conclusiones que quiero que te los lleves a tu casa. Primero, la santidad de Dios, ¿qué significa? Que Él es santo en toda su expresión, que Él es trascendente y separado de todo, porque Él está por encima, nunca te compares, nunca lo juzgues a Dios. Muchas veces, no, pues Dios es malo, está haciendo eso. Es que Dios es injusto, ¿por qué no? Y nos ponemos en el papel de santos cuando no tenemos ni un ápice de la santidad de Dios. Ojo con eso. Nos volvemos sabios en nuestra propia opinión. Y juzgamos a todo, a la iglesia, al predicador, a todo el mundo. Nos volvemos. El único santo en toda su expresión, la manifestación total de pureza y de bondad, se llama Dios. Él es el otro, que está lejos de nosotros, pero también que está bien cerquita de nosotros. Segundo, la gloria de Dios es la manifestación plena de su santidad y grandeza. Es la impronta quiere decir el sello de su majestad. Es el mysterium tremendum, de la santidad. Algo que está por allá, tremendamente, un misterio que a veces no podemos ni entender. Y cuando nos enfrentamos a eso, vemos la figura de santidad y justicia. Tercero, los seres humanos
solo vamos a aprender a valorar la santidad de Dios en su verdadera dimensión cuando nos veamos enfrentados y confrontados a Él. Es en ese momento que recién comprendemos quiénes somos y quién es Dios, como Isaías. Cuarto, enfrentarse a la santidad de Dios es una causa de un temor y temblor reverente que nos lleva al arrepentimiento. Debería llevarnos a una santidad. Deberíamos llevarnos a una vida justa, a una vida de justicia, a una vida entregada, separada para Dios. Debería llevarnos a magnificar su grandeza, a magnificar su gracia redentora, a ser agradecidos por todo lo que recibimos cada día, porque su misericordia es mejor que la vida. A ser agradecidos porque tenemos una comisión divina de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, donde nos toque, en el trabajo, ¿no? En la cola de la gasolina, en la calle, en el viaje, en todo nos tenemos, ¿no?, a predicar el Evangelio. Esa es la verdadera razón de la iglesia, ¿no? Más que las actividades que son complementarias, ¿no? Que tenga ni guardería de niños o que no sé qué, ¿no? Tiene que predicar el Evangelio, que todas las actividades vayan, confluyan a la predicación del Evangelio, para evangelizar y para edificar a los creyentes. Ese es el verdadero fundamento de la iglesia. Me quedo con esta cita de Juan Calvino, ¿no? Él decía en su libro La Institución, que les recomiendo que lo lean también, que estamos leyendo en el viaje de la Institución de Juan Calvino, ¿sí? Dice: los hombres nunca son debidamente tocados e impresionados con la convicción de su insignificancia hasta que se comparan a sí mismos con la majestad y santidad de Dios. Nunca vas a ser tocado e impresionado con tu insignificancia. Siempre vas a creer más mientras no te enfrentes a la santidad de Dios. Siempre te vas a creer más, porque te estás viviendo en tu estándar, no en el estándar de Dios. Conocer el estándar de Dios, conocer la santidad de Dios, leer su palabra, estudiar, profundizar su palabra, orar, ¿no? Dios nos ha dado los medios para acercarnos a Él, aunque Él es trascendente, ¿no? Él quiere ser permanente contigo, estar siempre contigo. Bien, amados hermanos, les agradezco de corazón y pues que Dios los bendiga. Vamos a compartir unos chocolatitos que mi esposa nos va a pasar. Lamentablemente yo no puedo comer, pero ustedes pueden degustar, ¿no?, chocolatitos. Sí, gracias. Y ya, para que endulcen su almuerzo. Sí. Bien, hermanos, entonces que Dios los bendiga, que este mensaje sea de bendición para ustedes, de bendición, de aplicación. Gracias. Gracias.